atractivo todo lo que tenga que ver con televisión y tengan la oportunidad entonces de que se vean estas clases. Les recuerdo el número telefónico 558-5292 inician las clases el 26 de agosto. Televisión para que ustedes tengan en cuenta aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Y hablando de televisión, de todo lo que tiene que ver, José, ¿recuerdas lo que tenemos lo de la plataforma con Eurolatin TV que nos ven a través de Europa y tus amigos que ya nos están viendo, que están en Londres, me dijiste? Londres, Inglaterra. Exactamente, pues resulta y acontece para la gente que nos ve en el exterior, puede ser a través de www.canal2.co o puede ser a través de la plataforma www.eurolatintv.com, pues a través de esta plataforma IP ustedes perfectamente pueden ver todo lo que tiene que ver con el Canal 2 y aquí pues les tenemos la invitación para que lo tengan en cuenta. Desde Cali, Colombia, un saludo especial para nuestros televidentes en Europa, a través de la plataforma Eurolatin TV. Somos el Canal 2, el canal de nuestra gente, con los mejores programas para ustedes. www.canal2.co www.eurolatintv.com. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Carolina. Somos Siam. Y queremos invitarlos a que sigan con el Canal 2, el canal de nuestra gente. Que hagas falta tú, no me hace falta cuando estoy contigo. Ni un premio Nobel que encienda mi luz. No me hace falta cuando estoy contigo. Bueno, ¿qué tal, José? Bueno, yo sé que este a ti de pronto no, pero sí a las mujeres que nos están viendo, que andan conectadas con el tocador. Ay, sí, tú me hablaste hace rato Sí. de eso, ¿no? A ver, ¿qué les tienen a todas las mujeres Les del tengo a tocador? todas las mujeres algo súper sencillo. Vamos a coger maleta, visa, pasaje, lo que sea, porque nos vamos a dar una ronda por el mundo, porque después de los Juegos Mundiales vimos mucho hombre guapo, que los italianos, que los españoles, que los de Grecia, que los de los árabes. Bueno, pues quisimos investigar y les vamos a tener la lista de los hombres o de los países, mejor dicho, donde usted encuentra a los hombres más guapos. Wow, es decir que pues rayando el amor de su vida ¿o qué? Pues yo Puede no sé ser. si encontrarán el amor de su vida, pero perfectamente lo que sí puedo decirles es que ustedes se van a divertir mucho, mujeres, porque aquí les tenemos de ejemplo algunos especímenes masculinos que les va a encantar. En la posición número 10, un latino, digamos un país latino, digamos de esta manera. Y él es latino. Él es latino. Ok. Puerto Rico. Puerto Rico, ¿a quién se imagina usted que podría ser un hombre que de Puerto Rico? Wow, es bello, simpático, es lindo. Sea bello. ¿Quién puede ser? A ver, una pista. Cantante, sexy, padre de familia. Oh. Desafortunadamente pertenece al equipo de los gays, pero es muy guapo. Ricky Martin. Ricky Martin, así es. Él está en la posición número 10 como uno de ejemplos de hombres muy bellos. Si usted quiere conocer hombres bellos, váyase para Puerto Rico. Él está en la casilla número 10 y lo encontramos aquí a Ricky Martin. Así que si tienen amigas o amigos en Puerto Rico, pues es hora de ir paseándose por ahí. Le tengo el número, vea cómo se ve guapo ese hombre, muy guapo. En la posición número 9 nos vamos para Grecia. En Grecia, ¿quién podemos encontrar allá? Un referente. Un referente, él se llama Sakis Koupas y es un hombre muy pero muy atractivo, mírelo. Así que niñas pueden coger también para allá para Grecia y ahí tienen la oportunidad. Vea, bastante guapo, ¿cierto? Sí, ahí se lo puede tiene. Se puede ver perfectamente. ¿A usted qué tal le va con el francés? Es un idioma, es el idioma del amor, es un idioma muy seductor, muy sensual, además, una cosa, ¿no? Si los franceses no hablan, fuera de Francia, obviamente, 50 personas que no hablen muy bien el francés, al francés se ofende, porque ellos aman mucho su idioma y les gusta que lo hablen muy bien. Así que yo le tengo aquí un ejemplo en la posición número 8, hay que ir a Francia, mujeres. Un ejemplo de los hombres que usted se puede encontrar en Francia, él se llama Gaspard Ulliel. Y aquí está un ejemplo de la posición número 8 de los guapos que podemos encontrar los hombres en Francia. Aguanta, divino. Así que me imagino que más de una niña está diciendo, bueno, aguanta viajar, conocer a los amigos que estén en Francia. Y nos vamos con el puesto número 7. Es actor de televisión, de películas, es muy atractivo, lo hemos visto en diferentes poses y obviamente este hombre viene muy pero muy bien. Él se llama Gerard Butler y es de Escocia. Míreme este ejemplo de hombre. Guapísimo, guapísimo Gerard Butler de Escocia, lugar para ir a conocer de pronto el hombre de su vida. Lo vemos ahí muy relajado y todo.
Pero si a usted le gusta más la cosa latina, no perder en Europa su lado español, pues perfectamente váyase para España. ¿Qué tal amigos en España? Sí, sí. ¿Pero españoles, bellos, guapos? Sí. ¿Sí? Sí. Pero no son actores, no son famosos. ¿No son tan conocidos? Exactamente. Pues le tenemos el ejemplo número 6 de España, él se llama Maxi Iglesias. Ahí lo vemos en la playa, buen cuerpo. Así que niñas, dicen que si usted le queda cerca a España, agarre para allá, porque ahí encuentran los hombres atractivos. Él es actor de televisión también, muy, muy guapo, en la posición número 6. Y a los que tienen visa, que es lo que más probable tengan para Estados Unidos, aquí les tenemos otro ejemplo de hombres guapos que usted encuentra en los Estados Unidos. El siguiente es Zac Efron. No recuerdo muy bien la serie de televisión en la que estaba, pero ya creció, era como bailarín, cantante, algo así. Hoy en día se ha hecho todo un hombre, todo un papacito, y él es un ejemplo de los hombres o el lugar del país a donde ir. El número 5, Estados Unidos, para ir a visitar y conocer hombres así como tan guapos. Es un perfecto ejemplo, ¿no? Sí. Bien antojadas. En la posición número 4 nos vamos para Suecia. Alexander, este apellido sí, mejor dicho, Skarsgård. Él se llama Alexander Skarsgård, está en la posición número 4, es de Suecia, un ejemplo de hombres altos, bien simpáticos, ojos azules, hermosos, para que lo tengan en cuenta. Y nos vamos con los 3 últimos hombres atractivos para ir a dar una vuelta al mundo. Y en la posición número 3, pues aquí al otro lado de Latinoamérica, y es Brasil, por favor, cerquita. Brasil, con este idioma también muy especial y muy exótico, con estos hombres con estas pieles bronceadas, mujeres espectaculares. Pero bueno, aquí en la posición número 3 está Rodrigo Santoro, que es brasileño, y ahí lo tenemos pues de ejemplo, lugar donde ir. Y quedamos con los 2 últimos puestos para darse una rondita por el mundo para encontrar hombres muy simpáticos. Él se llama Colin Farrell, él es considerado como uno de los chicos malos de Estados Unidos, es irlandés. Así que hay que pasarse por Irlanda a conocer hombres tan bellos como este, como Colin Farrell, chico malo además del cine, interpreta películas de chico malo y en su vida normal dicen que es tremendo. ¿Tremendo qué? Tremendo que es, a todas las seduce, aunque es padre de familia, muy responsable, dicen, Casanova. pero un Casanova muy sexy, es por eso. Ese es como el lado. Y en el número 1, pues, de la madre patria para algunos, Inglaterra, o por el lado de la reina madre, pues nos vamos para Inglaterra. El hombre de acero, este hombre está enloqueciendo mujeres, se llama Henry Cavill, o Henry Cavill como le dicen, es el nuevo Superman. Este hombre es muy bello, muy guapo y obviamente es como el ejemplo de que hombres como este usted puede encontrar en Inglaterra y ocupan el puesto número 1. Así que niñas, para que si no podemos al menos hacer el viaje, si no lo podemos disfrutar aquí en Altocador, estos 10 ejemplos de hombres o países que usted debe visitar si tiene visa, si tiene familiares, amigos, a ver si se encuentra uno de estos ejemplos en la calle. Bueno, y hablando de eso también yo les tengo más invitaciones, pero de la casa, hombres. José, ¿qué tal te va con el vallenato? Bien, me gusta el vallenato. ¿Te gusta el vallenato? Pues nos estuvo de visita 2 hombres espectaculares. Él se llama se llama Jimmy Zambrano y Duván Bayona. Ellos pertenecieron a diferentes grupos muy famosos en el entorno del vallenato, pero decidieron unirse y aquí nos tienen una entrevista muy, pero muy especial. Van a hablarnos del amor, de lo que piensan de las mujeres, qué los conquistan, qué los apasiona. Así que Duván Bayona y Jimmy Zambrano aquí en Altocador. Muchísimas gracias a todos por esta invitación, gracias por permitirnos saludar a todos los televidentes. Súper contentos, emocionadísimos de estar aquí. Muchas gracias al Tocador por la oportunidad de poder presentar aquí pues el nuevo proyecto Duván Bayona, Jimmy Zambrano como tal y bueno, contentísimo de poder saludarlos. Claro que sí, Tu Amor es una canción, como su título lo dice, es una canción que encierra la palabra amor en todo el sentido de la palabra. Es una canción yo digo que es una canción muy completa, porque es una canción que uno se la puede dedicar a su pareja, a su mamá, a un hijo, a la persona que uno más ama. Entonces yo la llamo así, una canción perfecta. Amor definitivamente influye de manera positiva. O sea, yo creo que si en cada corazón hay amor, el mundo sería distinto. Bueno, primeramente llevo una experiencia de más de 15 años como acordeonero profesional.
He recorrido el mundo al lado bueno, haciendo música por todo el mundo. Y bueno, ahora al lado de Dúban Bayona queremos también marcar historia y bueno, confiar en que este dueto le guste a toda la gente. Yo felizmente casado, no traje el anillo porque se me perdió de verdad. No lo dejé por ahí a propósito. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. No, también estoy comprometido. Claro que sí. Yo realmente la sinceridad, bueno, inmediatamente que uno conoce a la persona, pues yo creo que la sinceridad, la verdad, más allá de la cuestión física, yo creo que prima eso. Yo pienso que su fortaleza, pienso que las mujeres son muy fuertes, soportan muchas cosas, son muy valientes. Entonces yo admiro eso de las mujeres. Queremos invitar a todos los televidentes a que pidan esta canción. Se llama Tu Amor, Dúban Bayona y Jimmy Zambrano, en las diferentes estaciones radiales, en todos lados, pídanla en todos lados. Que se la dediquen al ser querido, al ser amado, ya sea la novia, la mamá, el niño, etc. Con ustedes, con mucho gusto esto. Tu amor. Tu amor es lo más lindo que me ha dado Dios. Me lleva al cielo y me baja en un 2 por 3. Es un amor que me bendice, no me miente y me enamora otra vez. Tu amor me ilusiona y no me traiciona. Cuando estoy caído, tu amor me levanta. Tu amor me enloquece, me alegra 1000 veces. Un amor bendito, ese es tu amor. Tu amor es dulzura y no es amargura. Tu amor me hace niño y luego me agranda. Tu amor me aparece y me desaparece. Un amor bendito, ese es tu amor. Y ahora estoy ilusionado, nuevamente enamorado y seguro de tu noble corazón. Tu amor es dulzura y no es amargura. Tu amor me hace niño y luego me agranda. Tu amor me aparece, me desaparece. Un amor bendito, ese es tu amor. Ay, amor. ¡Hey! Lindo que me ha dado Dios, me lleva al cielo y me baja en un 2 por 3. Es un amor que me bendice, no me miente y me enamora otra vez. Tu amor me ilusiona y no me traiciona. Cuando estoy caído, tu amor me levanta. Tu amor me enloquece, me alegra 1000 veces. Un amor bendito, ese es tu amor. Tu amor es dulzura y no es amargura. Tu amor me hace niño y luego me agranda. Tu amor me aparece y me desaparece. Un amor bendito, ese es tu amor. Y ahora estoy ilusionado, nuevamente enamorado y seguro de tu noble corazón. Tu amor es dulzura y no es amargura. Tu amor me hace niño y luego me agranda. Tu amor me aparece y me desaparece. Un amor bendito, ese es tu amor. Para aquellos que les encanta el vallenato, que se enamoran, que se apasionan, dos hombres espectaculares que nos hablaban de un excelente tema, nuevo dúo que de seguro, no solamente esta canción, sino muchas más, Tu Amor, el amor, o sea, lo que nos hace sentir Dúban Bayona y Jimmy Zambrano, una excelente voz y un acordeón espectacular, como para tomarse unos buenos aguardientes y disfrutar de algo que nos representa en Colombia y es el vallenato. ¿Te gusta? Sí, me gustó la canción, es muy buena. Y además, una hermosa letra. Hermosa letra y muy enamorados, el uno por la libertad, pues porque todavía Dúban Bayona no se ha emparejado, pero sí Jimmy Zambrano con una relación estable desde hace mucho tiempo. Rico saber que están aquí en